En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bienvenidos, hermanos. Estoy muy contento esta tarde. ¿Se nota? Porque Dios es bueno. Porque nuestro hermano Alejandro Nicasio está bien de salud. Porque tengo que confesar que yo me equivoqué. El día de hoy que estuvimos en ayuno, yo estuve clamando al Señor y a su misericordia, porque Él nos había contestado y porque Él nos dio la bendición muy grande. Y claro, hermanos, uno es tonto, o yo soy tonto. Y a veces dejamos que nuestra cabeza pues piense cosas, y cuántas veces eso nos dice el Señor, pues ándale, pues piensa lo que quieras, acelérate. Y como yo me enteré que Alex estaba con un dolor muy fuerte en su pierna, pues pensé y sí cuestioné, dije, Señor, si la respuesta nos la diste tú, ¿por qué, Señor? Yo no entiendo, tú eres soberano, pero estaba yo muy apachurrado, hermanos, la verdad estaba yo angustiado. Y en la mañana Beto me recordó que hoy íbamos a estar ayunando por un matrimonio de esta iglesia. Y le dije, pero no se te olvide también Alejandro Nicasio. Sí, claro. Y algunas cosas ya había yo anticipado el domingo y demás. Y hoy que estuve platicando con mi hermano, yo le dije, ¿qué pasa, Alex? Me dijo, nada, pastor. ¿Cómo nada? ¿Por qué el dolor de tu pierna otra vez? Ah, pues porque es algo que me quedó como secuela de la cáncer que yo tuve. Y entonces no me aguanté y me puse a llorar, hermanos, porque dije, qué bruto eres, Guillermo. Solito estuviste padeciendo todos estos días porque creíste lo que no debías creer, porque tú debiste haberme creído a mí. Todo eso me decía el Señor hace rato. Yo la regué. Pero Alex está bien, hermanos. Es algo así como cuando se te rompe una pierna, sanas del hueso, pero ya no quedas perfectamente bien de todo. Eso es lo que él tiene. Fue tan fuerte su cáncer que él tuvo que le quedaron ciertas secuelas de dolor en la parte que el cáncer afectó. Pero él está bien, gracias a Dios. Y por eso estoy muy contento, hermano. Porque el día de hoy, de veras, Dios me habló de muchas formas, porque por eso es bueno ayunar, fíjense. Es muy bueno ayunar, porque eso vemos las cosas diferentes simplemente. Y luego, para colmo, estuve carcajeándome ahí, porque primero por mi brutez, y en segundo lugar porque veo a mi hijo Jonathan tocando el teclado. Hijo, te felicito. Me da mucho gusto. Tú no sabes lo que significa para mí ver tu progreso. Hermanos, un papá cuando ve a sus hijos progresar, pues ¿qué más puede uno pedir? El viernes vamos a ir los pastores a inaugurar el nuevo local de la Academia Cristiana de Música. Ya tienen su propio local, hermanos. Y les va a ir muchísimo mejor que de lo que aquí estuvieron. Yo todavía volteé con mi hija Elizabeth, le digo, ¿y ahora? Cuando empezó a tocar Johnny, ¿de cuándo acá Johnny? Tocando el teclado. Y yo dije que iba a hacerle al cuento ahí 2, 3. Se echó toda la alabanza con el teclado. Hijo, compárteme antes, no me saques, me puede dar un síncope. Siquiera dime, papá, te advierto que me vas a ver tocando el teclado. Mi hijo chiquito, hermanos, del que yo no daba un quinto en muchas cosas mucho tiempo, ahora me está demostrando que se está esforzando más. Yo he querido también ahí hacerle al cuento, pero ustedes creen que es fácil, no es tan fácil. Y ahora que tocó uno y otro, yo dije, a ver, ¿a qué hora se detiene? Y cantaba, además, cantar y tocar tampoco es fácil.
Me da mucho gusto, mijo. Me da mucho gusto. Me pasó igual cuando lo oí por primera vez, Pris, tocar la guitarra. ¿Cuándo? Pues él no tocaba más que la puerta. Bueno, no, su flauta y su sax, eso sí, yo lo vi, y la batería. Yo lo vi que iba progresando, pero eso lo vi desde que empezó. Pero un día lo veo tocando la guitarra. Un día me dice, papá, dame la guitarra esta. Le digo, cuando aprendas a tocar te la doy. Y es que ya sé. ¿Cómo y cuándo aprendiste? ¿Y quién te dio permiso? Y se la di y lo vi. Dije, bueno, ¿y cuándo aprendió a tocar guitarra? Así me pasó ahorita. Nunca lo habían visto tocar el teclado. Era necesario que David estuviera de vacaciones para que él le echara gana. Pues todo coopera para bien de los que aman a Dios. Ahora a ver qué día me bajo yo para que otros ya suban. Digan amén. Dios es bueno, hermanos. Por todo eso estoy muy contento. Dios es bueno. El diablo es un engañador, es un mentiroso. Y no tiene parte, ni suerte, ni derecho de engañarnos y venir a quitarnos el gozo del Señor. Vivis, me da mucho gusto verte, de veras. Te lo voy a decir aunque sé que me van a reclamar, pero tú eres una de las consentidas, Vivis. Sé que vas a ver todo lo que, con esto que acabo de, vas a ver toda la bronca que me eché. Pero Vivis, te lo quería yo decir. Por eso me da gusto verte, porque yo sé que ya vas a otra iglesia y que ya... ¿Verdad que sí? ¿Verdad que algo hay de eso? Gracias a Dios, los amo a todos, hermanos. De veras, pues no sé, últimamente he tenido más amor en mi corazón. Más amor. Me siento muy contento, hermano. Me siento feliz a pesar de las pruebas y a pesar de todo. Y todo coopera para bien, mi querido Catarino. Todo coopera para bien. No estés triste. Anima tu corazón. Vayamos pensando qué chamba puede ofrecerle alguno de ustedes a mi hermano Catarino. Un hombre fiel desde hace años, que aquí está amando a Dios, alabando a Dios, sirviendo a Dios. Allí donde él recibe unos cuantos pesos al día en la chambita que tiene, le cayó la mafia y ahora le quieren pedir cuota. Cuando apenas saca para su diario subsistir, ahora le están pidiendo cuota, la mafia. Oremos por él, hermanos. ¿Cuántos van a orar por Catarino? Y si es necesario que deje esa chamba, que la deje y que Dios le abra otra puerta. ¿Lo puede hacer Dios? Me canso que sí. Como dice nuestro querido presidente, aunque algunos no lo quieran, me canso, ganso. El Señor te puede dar algo mejor. Es que ahí es donde vemos, miren, ahí es donde nosotros podemos ver cómo se cumple la palabra del Señor. Viene a nuestras vidas una situación difícil y uno piensa, porque el diablo así quiere, lo primero feo, como me pasó esta semana. Pero no pensamos que todo coopera para bien de los que amamos a Dios. Eso no lo pensamos de entrada. Primero pensamos, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero Dios es fiel. Dios es el que nos dice, recuerda que yo creo, yo te digo, todo coopera para bien, todo coopera para bien. Dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad del Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, lo que parezca negro, ¿qué? A ti te parece negro, pero el Señor dice, yo de eso voy a sacar una bendición mayor. ¿Cuántas veces te lo ha demostrado Dios? Nada más que del momento, Él te espanta, el enemigo viene y te dice, ahora sí vas a ver. Y le creemos. ¿Por qué? Pues por brutos. Pero no tenemos por qué aceptar que el enemigo nos espante si la palabra de Dios es viva y eficaz y más verdadera que todas las mentiras del enemigo. Amén. Bien. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Pudimos ver los 10 primeros versículos hace 8 días.
también me da gusto tenerme que detener el pantalón porque ya se me está cayendo y no me puse cinturón. ¿Sí? Aunque usted no lo crea, como dijera Ripley. Y hace 8 días que no me peso y ahorita me voy a ir a pesar antes de comer para que no me espante la báscula. Y yo espero que sea otro kilito menos. Por lo pronto van 12 y le agradezco a Dios por esos 12. No se nota, Vivis, cuando menos anímame, Vivis. Vivis. Yo sé que lo dices nomás por... Pero está bien, Vivis. Al cabo yo sí. La báscula no es mentirosa, fíjate. Pablo estaba triste en un sentido, porque ¿quién no va a estar triste cuando la obra del Señor por la que está dando su vida estaba siendo afectada, estaba siendo atacada, estaba siendo envuelta en el engaño por parte de aquellos judaizantes que estaban embelezando a los cristianos de Galacia con un evangelio distinto? No que haya otro, sino que algunos dicen que puede haber otra verdad. Perturbaban a los gálatas, pervertían el evangelio, pero Pablo les decía: fíjense bien lo que oyen, porque aun si un ángel descendiera del cielo o yo mismo viniera a decirles algo distinto a lo que ustedes ya recibieron, no me oigan, no los oigan, ténganlos por malditos, ténganlos por anatema. No permitan que les roben la verdad del evangelio. No permitan que trastoquen y tergiversen lo que en un principio los hizo salvos y por lo cual sus nombres están inscritos en el libro de la vida. No permitan. Defiéndanlo hasta la muerte, defiéndanlo hasta el final. No dejen que otros les vengan a predicar cosas diferentes. Y tengo que hablarles así, decía Pablo, porque yo no busco el favor de los hombres. Si yo buscara el favor de los hombres, entonces yo no sería un siervo de Dios. Y esto es algo para todos. No es más importante estar bien con los demás, quedar bien con la gente, sino es quedar bien con Dios, aunque no estemos bien con la gente. Eso es ser siervos de Dios. Ser creyentes nos puede costar, a algunos la chamba, a otros la estabilidad emocional, a otros el matrimonio, a otros las buenas relaciones y a otros hasta la vida. Pero es menester estar primeramente bien con Dios, porque somos todos siervos de Dios, que tratar de estar bien con la gente. Ese es otro principio que aprendimos hace 8 días. De esta manera, el apóstol Pablo está queriendo reafirmar a los gálatas al enfatizarles la importancia de que lo que Pablo les había compartido, de lo que la importancia de que lo que les estaba reafirmando no era una idea suya, no era algo que él se hubiera inventado, no era algo que él hubiera imaginado o hubiera traído de por allá de Arabia, sino que Pablo les está diciendo en el 11 que el evangelio que él les había anunciado no era una invención humana, porque él lo había recibido directamente de Jesucristo. No lo recibió ni lo aprendió de ningún hombre, ni siquiera de los apóstoles, como hubiese podido ser lógico, sino que lo recibió directamente por una revelación de Dios. Esto es, Dios se lo dijo, Cristo se lo manifestó. Esto es algo tremendo, porque además eso ya no se puede repetir en un sentido ahora. Y yo les quiero preguntar, ¿por qué esto que Pablo tuvo de haber recibido directamente de Cristo la doctrina no es algo que nosotros podamos vivir ahora? ¿Qué me dicen? Levanten su mano. Vivis, ven, para que quede grabado. ¿Por qué ya no se puede dar esto que Pablo vivió? Porque de hecho el Señor Jesús se le apareció a Pablo, ¿no?
Otra, porque también ya hasta escrito está. Perfecto, Vivi, sí, por eso es mi consentida, entre otras cosas. Primero, ¿qué dijo? Antes de aparecérsele. Dijo, porque se le apareció a él directamente. A ver, vamos a ver si está así. Estamos ahí en el versículo 12. Vamos por favor a 1 Corintios 11:23. El primero que lo encuentre lo lee puesto de pie fuerte. Otra vez, por favor. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. 1 Corintios 11:23. Te aceleraste y te equivocaste. Mi querida, a ver, párate por favor. Gaby. Otra vez, por favor. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a Hasta ustedes. ahí. ¿Qué dice Pablo ahí? ¿De quién recibió? Nosotros ahora podemos decir, yo recibí del Espíritu Santo. Yo recibí de la Biblia. Yo recibí confirmación y enseñanza del pastor. Pero la revelación de la verdad profunda y sustancial de la fe en Cristo, tú no la recibiste de Jesucristo, ni yo. Espero que estén comprendiendo la diferencia de lo que estoy diciendo. Tú no puedes decir, hermano, mi fe, lo que yo tengo, lo que yo creo. El Señor Jesús se me apareció un día y me dijo todo. Ahora ya no se puede. Primero, porque fue Jesucristo quien se le apareció a Pablo. Y segundo, porque lo que ya se estableció, ahí está. ¿Qué nueva revelación vas a recibir tú? Que ese es el problema de muchas iglesias actuales. Doctrinas modernas. ¿Saben que no hay doctrinas modernas? No existen doctrinas modernas. Porque ya sería otra cosa. Muy bien, Beto. Hermanos, traigo una revelación que anoche me dio el Señor que nadie conoce. ¿Duden de mí? ¿O no? Caray, pastor, ahora resulta que trae algo nuevo. Sí. Y escuchen bien lo nuevo que recibí directamente de Cristo. No me crean. Sí puedo traer, y ahí les va una comprensión de lo ya revelado que nos puede quedar más claro. Que de hecho eso es lo que hacemos cuando predicamos desde aquí. No estamos trayendo nada nuevo, solamente estamos tomándolo y se los estamos transmitiendo deseando que sea con un poco más de luz. Pero no es algo nuevo que yo esté recibiendo directamente de Cristo. ¿No hay duda en esto que digo? ¿Qué es lo que yo sí quiero decirles? Fíjense, leyendo la palabra, orando, meditando, entendí algo que creo que ya dije hace unos días, pero lo quiero establecer más claro hoy. La ley del Antiguo Testamento nos fue dada por Dios con un propósito. ¿Cuál es, Meli? Perfecto, Meli, yo sabía que ibas a responder bien. La ley nos fue dada para darnos cuenta que no podemos cumplirla. La ley no fue dada para que la cumpliéramos, tampoco fue dada para que la quebrantáramos, pero nos fue dada para darnos cuenta que es una exigencia demasiado alta y que nosotros estamos reprobados en cuanto a la ley. ¿Sí? Luego entonces la ley también tuvo otra función. ¿Cuál fue, Vivis? ¿Aún el hombre qué? ¿Cómo? El hombre no la pidió propiamente, sino el Señor se la estableció. Pero ¿cuál es la otra función de la ley? Además de darnos
el que podamos ver que no la podemos cumplir y eso nos lleve, ¿cuál es? ¿Mande? Hacernos ver nuestro pecado, o sea, darnos cuenta que nosotros no podemos hacerlo, lo que la ley dice. Pero eso, ¿a dónde nos lleva? ¿Cuál es la función segunda de la ley? Es el ayo que nos lleva a Cristo. Es el ayo. La palabra ayo no se usa en nuestro léxico común español. Pero ¿qué palabras similar a ayo sí entendemos en nuestro español? Guía, niñera, nana. Eso es más, institutriz. La palabra de Dios, mejor dicho, la ley, nos fue dada como una institutriz, como una niñera para llevarnos a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Miren, a través de la ley no solo nos damos cuenta que no podemos cumplirla, sino nos damos cuenta que somos incapaces de agradar a Dios. Y entonces, al darnos cuenta que no podemos cumplirla, esa ley que no podemos cumplir nos voltea el rostro a mirar al único que sí la puede cumplir, que es Jesucristo. Y entonces decimos: Señor, aquí en la ley que tú quieres que yo cumpla, no puedo. Así que yo volteo a ti, Señor. Esta ley me lleva como una institutriz hacia la madurez de Cristo Jesús. Y entonces reconozco que como yo no puedo, tú sí puedes, y entonces acepto tu obra en mi vida y soy salvo. Y en este sentido la ley se cumple en mi vida, porque Cristo vino para cumplir la ley a través de su muerte. Pero la revelación que creo que Dios me dio no es exactamente esa, porque esa todos la conocen, sino que fíjense que había un muchachón que le reclamó a su papá y le dijo: papá, tú eres muy legalista conmigo, en ti no hay gracia para conmigo, tú eres como la ley y me obligas y no tienes gracia. Y el papá medio se confundió porque dijo: caray, puedes tener razón mi hijo, soy muy severo, ¿cómo aplicarle gracia? Y analizando eso, yo meditaba en el modelo anterior y creo que Dios me habló o me reveló para corregir aquello que estoy tratando de defender. Y fíjate, chava, nosotros como papás representamos a la ley de Dios para con nuestros hijos. En otras palabras, nuestros hijos, en función de nosotros, no tienen la gracia. Porque mientras son hijos, están bajo la ley, la autoridad. De manera que la ley, ¿qué es lo que la ley nos dice? Obedece, haz esto, y no tienes para dónde hacerte. Eso dice la ley. Pues eso es lo que como papás representamos para nuestros hijos. Cuando ellos te digan: Carlitos, papá, necesito tu gracia porque eres muy legalista, dile: ¿qué crees, mijo? Atinaste, porque yo soy la ley para ti. Llegará el día en que tú te libres de la ley y entonces caminarás en la gracia. Pero ahorita yo represento una institutriz, yo soy tu ayo. ¿No te queda más que? ¿Les suena loco? ¿Qué les parece eso, chaval? Tus hijos no pueden apelar a la gracia, Lili. No estoy diciendo que ellos individualmente y en la relación que puedan tener con Dios no tengan la gracia de Dios, pero en la relación con nosotros como padres no se puede aplicar gracia. Si bien en muchas cosas aplicamos gracia porque la aplicamos, no les damos o les damos lo que no merecen, sí la aplicamos en un sentido genérico, no sé si me capten. Nosotros representamos para ellos la ley. ¿Cómo les suena eso? O sea que ellos tienen que aprender primero a obedecer,
Porque están todavía en la inmadurez de la ley, porque no les queda otra más que aprender que la ley es lo que tienen que cumplir mientras no estén libres de la ley. Una vez que son libres de la ley, y te doy la palabra, Ray, entonces ya pueden caminar sin depender de la ley, y podríamos hablar de depender directamente de Dios, del Espíritu, y esto sería caminar en la gracia del Señor. Entonces, cuando tú seas confrontado por tu hijo y te diga: oye, tú pura ley, papá, dile: pues es que para eso estoy, para enseñarte a, dígalo fuerte. ¿Qué opinas, Ray? De hecho, pastor, haciendo un poquito más amplia tu comentario, esto lo podemos extender hacia nuestras autoridades, a los pastores, a nuestros jefes, porque ellos representan la ley. Y si nos damos cuenta bien, el objetivo de Satanás siempre va contra la ley. Cuando nos damos cuenta en la familia cómo los hijos se confabulan contra la autoridad, cómo en las iglesias las ovejas se confabulan contra el pastor líder, nos damos cuenta cómo la población se confabula contra la autoridad. Y se contamina. Vemos esta parte, este principio que es el misterio de iniquidad, que el diablo trata siempre de destruir la autoridad que Dios ha delegado en estas entidades para la promoción de su ley. Por eso un hijo obediente, le guste o no, pero es obediente, más fácilmente va a poder ser alguien que disfrute la gracia. Va a ser libre más rápido y con más bendición y con más fruto que un hijo que se rebela a la ley. ¿Qué pasaba con los que se rebelaban contra la ley en el Antiguo Testamento? Era la muerte. Era la muerte. Eran problemas, eran choques contra Dios mismo. Pero ¿qué pasaba cuando alguien corregía su actitud de desvergüenza y de desobediencia sobre todo? ¿Qué sucedía cuando había una actitud de arrepentimiento? Entonces venía la misericordia de Dios. Pero cuando en la ley no había obediencia, siempre vamos a ver que había consecuencias funestas. Lo mismo sucede con los hijos. Los hijos están para obedecer, aunque no lo entiendan, aunque no les guste, aunque no lo vean grato, están para obedecer, porque llegará el día en que ellos sean libres de la ley que representamos como papás para vivir en la gracia, que es una dependencia total de Dios y del Espíritu. Me desvié, como suele suceder a veces, pero porque estoy hablándoles, hermanos, sobre todo de quién, por medio de quién Pablo recibió lo que recibió. No estoy tan lejano a lo que vengo diciendo. Fue directamente de Jesucristo. Fue por el Señor Jesús, porque yo recibí lo que también les he enseñado, dice allí en 1 Corintios 11:13. Es un versículo que repetimos continuamente, sobre todo cuando se trata de la cena del Señor, y a veces ya lo repetimos tan familiarmente y cotidianamente que perdemos el significado de eso. Pero comienza diciendo: yo recibí del Señor. ¿Quién puede decir eso ahora? Nadie. Porque yo recibí del Señor. Espérate. ¿Se acuerdan que Pablo dice, y ya lo estudiamos en la primera epístola, porque conozco a un hombre? Si en la carne, no lo sé. Si fuera de la carne, tampoco lo sé, pero conozco al tal hombre que fue llevado al paraíso, al tercer cielo. ¿Y qué pasó allí? Dice que le permitió el Señor ver y oír cosas inefables. Algunas inefables quiere decir que no se pueden decir, pero otras seguramente las está aquí vertiendo el apóstol
Mucho de lo que fue a recibir al tercer cielo, seguramente las estuvo masticando y digiriendo y analizando, y entonces ahora está diciéndolo. Pero no solamente esos son los pasajes que nos hablan de cómo directamente Pablo recibió de Jesús. Vayamos por favor también a 1 Corintios 15:3. Ve ahí, fíjate cómo se expresa Pablo. 1 Corintios 15:3. ¿Qué dice? Porque ante todo les transmití a ustedes lo que ¿qué? Lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Eso estaba velado en el Antiguo Testamento, pero cuando Pablo es llamado por el Señor y es tirado en el camino a Damasco, allí comienza una puerta que se abre para que él empezara a recibir directamente la revelación de Jesucristo. Les doy otro versículo más. Se encuentra en 1 Tesalonicenses 4:15. Mire, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. ¿Cuándo dijo eso Cristo? ¿Alguien recuerda cuándo dijo Cristo eso? Porque ahí dice conforme a lo dicho por el Señor. ¿Cuándo dijo Cristo que los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto? A ver, ¿qué dice? No, ahí no hablaba de nosotros, ahí hablaba de los últimos tiempos. ¿Cuándo el Señor dijo esto? ¿Cuándo lo dijo el Señor? Nunca. ¿Nunca lo dijo? No como, por ejemplo, voy a preparar un lugar para ustedes y vendré y os tomaré. Es lo más cercano. Pero nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Eso no lo dijo el Señor. Pero Pablo dice conforme a lo dicho por el Señor. De ahí se infiere, en otras palabras, se puede decir así: conforme me lo dijo personalmente el Señor, las cosas van a ser así y así y así y así y así. Lo voy a leer de esa forma. Escúchenme, hermanos, conforme lo que el Señor me mostró y me dijo, Él me dijo que todos los que estemos vivos y hayamos quedado a cuando Él regrese, no vamos a adelantarnos a los que hayan muerto. Esto no me lo dijeron los apóstoles, me lo dijo el Señor directamente. ¿Por qué Pablo tenía que mencionar que directamente había recibido de Dios toda esta revelación? ¿Por qué estaba diciendo esto? ¿A quién se lo decía y por qué estaba diciéndolo? ¿Algo más? Crédito a sus palabras, para dar legalidad, fe, para que ellos, los Gálatas, pudieran decir: no la reguemos. Pablo es un hombre que ha tenido contacto directo con Jesucristo, a diferencia de nosotros. No menospreciemos a Pablo. Él ha podido ver y oír al Señor. Bueno, no sé si lo vio, pero de que lo oyó, desde que lo tiró en el camino a Damasco. Quería darles la confianza de que ellos habían creído bien y que ahora era cuando estaban desviando el camino, pervirtiendo el camino por escuchar a otros que no solamente no eran apóstoles, sino que además por mucho menos habían tenido la oportunidad que Pablo había tenido de ver y de escuchar al Señor, o de oír las revelaciones del Señor. ¿Vamos bien? Es por esa razón. Y dice: yo no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Vamos a la segunda carta de los Corintios,
Capítulo 12:2, por favor, y 7. 12:2 y 7. Segunda a los Corintios 12:2 y 7. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o espiritualmente, no sé cómo fue, Dios solamente lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se les permite expresar. De tal hombre podría ser alarde, pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme o sentirme orgulloso, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que yo les digo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones que recibí directo de Jesucristo, ahí está diciéndolo, el Señor permitió que yo tuviera en mi cuerpo algo que llamaré una espina clavada, a través de la cual el Señor me tiene muy humildito y que yo puedo comparar como si fuera un mensajero de Satanás que me está fastidiando continuamente. Ahí se ve pues cómo Pablo, a diferencia de nosotros, a diferencia aún de los apóstoles, una vez que Cristo resucitó, no tuvieron revelación de Dios. Los apóstoles tuvieron no solo revelación, sino hechos reales cuando anduvieron con Jesús, y fue una gran bendición. Pero una vez que Cristo resucitó, solamente a 2 personas, creo yo, ayúdenme a ver si estoy mal, a 2 personas solamente, Pati, les dio revelaciones. ¿Quiénes son? Pablo y Juan, en la isla de Patmos, que Jesucristo se le aparece y dice que cuando vio al Señor Jesucristo cayó como muerto, dice, y el Señor lo tocó y le dice: no tengas miedo, Juan, pero escribe, te voy a decir lo que va a pasar. También Juan tuvo ese privilegio que nadie ha tenido. ¿Habrá algún otro un tercero que haya recibido directamente de Jesús? Creo que no. Esteban lo único que hizo fue ver a Cristo antes de morir a la diestra del Padre en el trono, pero así que Jesús se le haya aparecido y le haya dado revelación, solamente Juan y Pablo. Pablo tenía pues todas las armas y los elementos para poderle decir a los Gálatas: caminen con fidelidad en la verdad que me fue revelada y que ustedes recibieron al principio. Además, en cuanto a mi conducta, está diciendo en el 13, en otro tiempo, cuando yo era judío, cuando yo era fariseo, es verdad que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. No solamente la perseguía, sino la devastaba. ¿Qué es devastar? Asolar, acabar, destruir, terminar. Todo eso es devastar. Y cuando estaba en el judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, de los fariseos, de los que eran de mi nación. Yo era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando Dios, qué preciosa expresión, oiga, pero cuando Dios, que me había separado desde el vientre de mi madre, ¿cuántos saben que los separó Dios a ustedes desde el vientre de su madre? Hermano, ten conciencia de eso. Dios te separó desde el vientre de tu madre, Gaby. Ahí cuando estabas todavía bebita dentro de mamá, dijo: haga lo que haga, ya le puse el ojo. Esto es tremendo esto, hermanos, porque a través de toda la vida que tenemos, Dios me vio a mí, allí en el vientre de mi madre, con esa fealdad que tienen todos los fetos. Sí, porque bonitos no somos, y menos algunos. Allí Dios me puso el ojo. Allí Dios dijo a Alejandra: ella ni sabe ni conciencia tiene, va a crecer, ni cuenta se va a dar de mí.
va a ser de su vida un cacahuatote. Pero yo ya le puse el ojo desde que estaba en el vientre de su madre. Y va a llegar el día en que me le voy a manifestar y le voy a decir: llegó tu día, mi hija. Yo te escogí para que seas mi hija desde antes de que nacieras. ¿No les da gusto eso, hermano? Sobre todo al saber que pasamos por tantas cosas, Mario. Dios te puso el ojo a ti desde que estabas en el vientre de tu madre. A pesar de todas las broncas que viviste, Él dijo: van a pasar años y va a sufrir un chorro y va a hacer sufrir también, pero yo ya le puse el ojo y va a llegar el día en que... Eso es precioso, hermanos. Por eso le cantamos, por eso le glorificamos, porque no siendo nada, ni habiendo hecho nada, sin ser merecedores, el Señor nos puso el ojo. Como no se lo ha puesto a millones. ¿Sabes que millones no tienen el ojo de Dios puesto sobre ellos? Pero tú y yo fuimos escogidos por el Señor. Ahorita pasas otra vez, hijo, a cantarle al Señor. Qué precioso. Pero cuando Dios, que me había separado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, te voy a dar chance a que lo repitas conmigo, ¿sale? Lo ponemos ahí, es el versículo 15, por favor. 1, 2, 3. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando tuvo a bien. Pablo lo dice, pero eso sí se puede aplicar a nosotros, porque también el Señor nos separó desde el vientre de nuestra madre. Por eso es una pena que, habiéndonos puesto el ojo encima, nosotros actuemos en la vida como si fuéramos del diablo o despreciemos lo que Él quiso hacer de apartarnos para Él. Pero además, algo que también hizo el Señor en nosotros, versículo 16, tuvo a bien que revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, y no fui a consultar con nadie. Tuvo a bien que quitarme el velo de los ojos. Tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, y no consulté con nadie. Al decir no consulté con nadie, no está diciendo yo soy independiente y yo no, sino que está diciendo, por el énfasis que viene presentando, directo con Dios, directo con Jesucristo. La encomienda no me la dieron nadie. En la actualidad no podemos decir eso porque sería una herejía. El martes lo veíamos. Les cuesta un trabajo, hermanos, aún a los pastores. Siempre los critico regacho, ¿verdad? Pero bueno. La cuestión de la autoridad de la cual hablaba Ray. Y un pastor que es un pastor que ustedes conocen, que es el hermano, lo puedo decir porque voy a hablar bien de él, el hermano Mauricio, que es un pastor bautista que traza bien la palabra, ya saben cuál. El hermano Mao dice: hermanos, es que yo no puedo aceptar que en la actualidad hay pastores autonombrados. No puedo aceptar que no entendamos el orden de ser pastores bajo autoridades, decía. Y ahí había 2 o 3 que yo sé cómo viven, que estaban así como, no sé si te diste color. Porque eso de que de repente alguien, ya, imagínate aquí, vamos a poner a quién, a ver, a Gabriel, me cae bien Gabriel. De repente Gabriel deja de venir y un día nos enteramos que ya es pastor y tiene su iglesia. Ah, mira nomás, como poner un changarro. Oye, ¿y qué? ¿Quién lo levantó? No, pues él. Ahora sí que Jesucristo directamente lo estableció y ya es pastor. ¿Saben que hay muchos así? Yo no me levanté pastor por mis pistolas. De hecho, algunos ni queríamos, otros sí nos moríamos por.
Pero es muy común eso, hermano. ¿Sientes que tienes saliva para comer pinole y te echas el puño? Porque tú sientes que... ¿Sabes que nadie puede ser pastor, ni nadie puede ser un ministerio si no lo avalan las autoridades? El cuerpo. ¿Sabes que ese es un principio de Dios? Pablo no está diciendo que él se autonombró. ¿Pablo se autonombró? ¿Cómo estamos seguros que no se autonombró? Si no consultó con nadie, dice. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto al ministerio de Pablo? A ver, otra vez, por favor, Padre, otra vez. cada vez que él inicia una epístola, él dice: soy apóstol de Jesucristo por voluntad del Padre. Ahí está la doble autoridad. Bueno, eso dice él, pero ¿cómo nos consta en la palabra? No, pues está escrito. ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues nomás cuando iba rumbo, yo digo que en un corcel blanco, pero Chucho siempre me dice que no. Y Iba hubo- rumbo a Damasco en su corcel blanco de Y hubo crines testigos de ondulantes. eso. ¿Mande? Porque no iba solo Pablo. Empezando Iba por con allí, testigos. le dice: vete a la calle recta y ahí te voy a decir lo que vas a hacer. Y entonces le envía a Ananías para decirle: el Señor que se te apareció en el camino me envió para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pero en el camino el Señor le dice a Ananías: y ve y dile lo mucho que va a sufrir por mí, por causa del ministerio al que yo lo llamo, porque él me va a ser testigo delante de reyes o sea, ¿quién llamó a Pablo? Directamente Jesucristo, no había duda. Por eso él podía escribir en sus encabezados de cada epístola: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad del Padre. Ojalá y cada uno de los que sirvamos a Dios podamos decir lo mismo. Guillermo, siervo de Jesucristo por la voluntad del Padre y la imposición de las manos del presbiterio, que me oraron para que yo fuera pastor. 1980. No, sí, como por el 80. Aunque yo ya estaba pastoreando desde el 75. 73 empecé a ser pastor. ¿Y cómo empecé? Porque otro pastor, eso ya se los conté una vez, yo era un chamaco de 1973, de 22 años, de 23 años. Y ahora me sorprende que chamacos de 20 y tantos quieran ser pastores, pero así. Y me dice mi pastor de entonces: acompáñame, vamos a Villa de las Flores. Y ahí voy yo, ni por aquí. ¿Quién tiene 22 años aquí? 22. 22, ¿cuántos tienes, Cari? 20, dos más. 22, nadie tiene 22, 23. ¿Quién? Imagínate como Shulami. Y me dice el pastor, o como Avi: vente. Y ahí voy, y llego. Y vamos a una casa muy bonita con una familia, y me dice: hermanos, ustedes que son los más maduros aquí en Acueducto, yo quiero pedirles por favor que me junten a todos los hermanos, que eran como unos 15, porque ya tienen pastor. Y yo así, ¿no? Entonces dice: miren, hermanos, les presento a su pastor. Y claro, pues fingí que tenía todo el conocimiento, y ya había yo sido. Me quedé así, medio me sonreí, y cuando salgo le digo: oye, ¿por qué hiciste eso, Gabriel? Por cierto, se llama Gabriel Sánchez. Porque tú vas a ser pastor aquí. ¿Cómo yo voy a ser pastor? Yo voy a ser pastor si yo ni sé, yo ni puedo, yo ni... Tú vas a ser pastor, yo ni. Claro. Y yo me enojé, pero me enojé por nervios. Y a los 8 días me dijo: vete. ¿A dónde?
Pues a tu iglesia. ¿Cuál iglesia? Ya ves que ya la gente se va a reunir, prepárate un mensaje, ya te enseñé cómo y te vas a ir para allá. Después, Cristian Gómez, que fue mi segundo pastor, él me empujó más todavía. Y ahí voy, yo iba enojado y a la vez, porque tampoco voy a, así muy dentro de mí decía yo, aleluyota, ¿no? Pero no era todo eso. Y ahí voy en mi camión que tomaba yo, por cierto, en la glorieta de Potrero, de ahí salían los que iban a Villa de las Flores. Y en una, me acuerdo todavía, manos, en un cartón de medias de mi mujer, porque las medias, ya no sé si se venden todavía así, ya no, ¿verdad? ¿Sí? Pues en esos cartones ya ven que son así, blanquitos por un lado, allí hice mi bosquejo. No se me olvida, son detalles que... Y ahí voy estudiando mi sermonzote que voy a darle a la multitud que me espera en Ojo de Agua. Lo demás, y ya sé, por eso se ríen, porque ya lo he dicho, pero lo repito por los que no. Llego a Ojo de Agua y como me había dado dinero y me dijo que fuera, porque en la iglesia metodista, pues así se acostumbra, fui y compré mis 2 manojos de gladiolas con claveles blancos para ponerlos en los 2 jarrones, porque tenía que estar así, más o menos así, pero con sus flores, ¿no? Desde entonces las flores, ¿qué te interesa, mano? Y amados hermanos, ahí estoy yo feliz, saco. Faltaban 10 minutos, pero dije yo, siempre me ha gustado estar a tiempo. Puse allí un par de sillas, pero como el púlpito ya lo había llevado el pastor, un púlpito así medio tembeleque, pero ahí estaba, pongo mi Biblia, mi sacrosanta, y saco mi cartón de medias, y lo pongo allí con mi bosquejo, y volteo. Había yo acomodado como unas 30 sillas porque me sobraba fe. Y ahí estoy, hermanos. Y entonces yo veía el reloj, un relojito, por cierto, de colores. Ahí estoy, muy feliz, esperándolos, checando. Faltan 5 minutos, no tarda en entrar la multitud, dije yo. Ya se dan una idea los que ya... Y amados hermanos, da la hora, dije, ay, estos hermanos tan impuntuales, pero pues en punto de las 12, no deben tardar. Y oía yo pasos, dije, ahí vienen. Y se seguían. Y así pasaron media hora, dije, no, me equivoqué. Yo creo que era a las 12:30, no a las 12. Yo por los nervios. Y si hubiera tenido celular le llamo y le digo, es 12:30, ¿verdad? Pero como no había celulares me aguanté. Dije, seguro. Y dieron 1:45 y dio la 1 y dije, era la 1, no a las 12. Y por más que me hacía yo ilusiones, una sola alma no llegaba. Y ya como por la 1:30, que calculé que no me había equivocado en el horario, dije, para eso me mandó. Para eso me mandó, esta es la iglesia en donde yo voy a empezar a ser pastor. Y me empecé a enojar. Pero cuando llegue, es la primera y última, como dicen por ahí, debut. Y todavía ya como las 2:15, porque a la 1:30, para las 2, saco mi... Bueno, ya estaba allí, dije, pues voy a predicar. No me preparé nomás para que sí. Ahora predico. Y entonces le hice al cuento, ¿no? Amados hermanos, bienvenidos, siéntense, todavía hay lugares. Bueno, yo casi les digo, no estén de pie allá al fondo. Pásenle, hermanos. Esta tarde, abran sus Biblias. Yo casi oía ahí él. Y entonces en tal pasaje, y vamos a leer, y leía yo, y ahí, y hermanos, escuchen, porque, y de repente oía yo pasos y me quedaba callado. Dije, no vayan a pensar, como dice Pablo, pensarán que están locos.
Pues no pasó, ni un alma entró. Dame chance, hijo, ahorita que estoy. Le pedí que toque y ahora está picado, ya ven. Ni una. Y me regresé bien enchilado, hermano. Le dije, no vuelvo. A media semana me dijo, acompáñame. No vas a ir solo, vamos. Y fue y regañó. Fuimos a 6 casas y a cada casa los regañó. Que no les pedí que ustedes vinieran. Iba a venir el nuevo pastor y, ay, es que no pudimos porque me cayó visita. Acuérdense cuáles son las. Cuidé a mi papá. Digo, son cosas así que se me ocurren, ¿no? No puedo ir porque estoy cuidando a mi papá. No pude ir porque mi mamá fue por la comida y me dejó cuidando a mi abuelito. En fin, cosas así, ¿no? Es que me tuve que ir a hacer análisis. Es que fue cumpleaños de mi mujer. Lo que sea, ¿no? Estoy cuidando a mi nieto que no lo puedo dejar ni a sol ni a sombra. Digo, ese ya son. Tú me provocaste. Total que todo el mundo se disculpó, pero este domingo allí estamos. Y cuando salimos le dije, sí, pues ese domingo van a estar, pero sin mí. Pues no, tú vas a estar allí porque tú me tienes que obedecer. Por eso ahora las pago duras con los pastores que tengo, porque también son bien rejegos todos, empezando por algunos. Pero ahora la estoy pagando. Y finalmente ya para que cante Johnny, porque ya se quema. Ese día sí fueron como unos 10 personas. Y presenté mi segundo mensaje. No es cierto, el mismo. Ya preparado, me salió a todo dar porque ya lo había ayudado. Pero yo no me levanté solo. Ese pastor fue el que me dio la patada para empezar. Y después confirmado, tú lo sabes, Pati, porque allí estabas, y creo que también tu prima, allá en Maranata, en casa de las hermanas Ruiz, en 1980, cuando me ungieron pastor, y empecé. Nadie puede autonombrarse, hermanos. Pablo fue llamado por Jesucristo, y esto lo tenían que oír los gálatas, para que pudieran tener la certeza de que la doctrina que les estaba compartiendo era una doctrina sana. Amén. Les invito a estar de pie. Beto. ¿Cómo no? Vamos a dar la bienvenida. Preséntanos.